vamos a repasar otra clase de compuestos binarios. En este caso, vendrían a ser los hidróxidos. ¿Por qué los hidróxidos, a pesar de que tener un grupo funcional trabajando oxígenos con hidrógenos, se consideran binarios? Debido a que al grupo funcional hidróxido, o también llamado oxidrilo o hidroxilo, trabaja como una unidad junto al hidrógeno, debido a que es un anión o ion negativo. Por eso es considerado binario. ¿Cómo se conforman los hidróxidos? Es la unión de un metal cualquiera unido al grupo funcional que hemos llamado hidróxido, donde el hidróxido, al poseer carga eléctrica negativa, el metal, al tener su valencia positiva, siempre se va a existir el intercambio que indica la flecha. Debido a que el grupo funcional hidróxido, OH-1, es impar, llevamos la regla que dice si el número es impar, simplemente se intercambia. Pero recordemos cuáles serían los metales en la tabla de los metales extraídos de la tabla periódica de los elementos que formarían hidróxidos. Entonces la tabla de los metales estaría constituida de la siguiente manera. ¿Por qué de la tabla de los metales que vemos ahí no se formará parte del hidrógeno? Porque simplemente al unirse al grupo funcional OH, hidróxido, formaría agua. Por tanto, no se trabajaría hidróxidos con el hidrógeno, sino a partir del litio, sodio, potasio, amonio, plata, francio, cesio y rubidio, perteneciente al grupo funcional monovalentes con prefijo ico. Luego tendríamos el grupo magnesio, calcio, bario, radio, zinc, estroncio y berilio, perteneciente al grupo más 2, divalentes, con prefijo ico. Luego tendríamos al aluminio y al bismuto, perteneciente al grupo trivalentes, con valencia más 3, prefijo ico. Luego tenemos al mercurio, cobre y cadmio, perteneciente al grupo monodivalentes, con valencia más 1, prefijo oso, y valencia más 2, prefijo ico. Luego tenemos al oro, con valencia más 1 oso más 3 ico, perteneciente al grupo monotrivalentes. Casi terminando, tenemos al hierro, níquel, cobalto, cromo y manganeso, con valencia más 2 oso más 3 ico, perteneciente al grupo ditrivalentes. Y finalmente tenemos al platino, plomo y estaño, perteneciente al grupo ditetravalentes, con valencia más 2 oso más 4 ico. Entonces, con esta tabla de los metales procedemos a efectuar los hidróxidos. Pero una vez constituido el grupo, su fórmula general o fórmula de obtención, tenemos que aprender a nombrarlos. Y estos también se nombran de tres maneras: con nomenclatura tradicional o clásica, nomenclatura sistemática o también llamada nomenclatura IUPAC, y nomenclatura Stock. ¿Cómo se nombran los hidróxidos de manera tradicional o clásica? Primero se emplea la palabra hidróxido y luego se va a nombrar el metal terminado en oso o ico. No se olviden que el oso o ico depende de la valencia que hay del metal. No olvidemos que según la regla de la IUPAC, si el metal solo posee una única valencia, su prefijo debe ser el mayor, en este caso ico, pero se da por sobreentendido y entre la palabra hidróxido y el metal se debe anteponer entre ellos la palabra de. Ahora, ¿cómo se nombra de manera sistemática o IUPAC? Se nombra tanto la palabra hidróxido como el metal, pero entre ellos, es decir, entre ambas palabras, se deben emplear los prefijos numerales mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9 y deca 10. No olvidemos que estos prefijos numerales surgen de los subíndices que queden en la fórmula tanto del metal como del hidróxido. También no debemos olvidar en esta nomenclatura, si el metal lleva subíndice 1, no se nombra el prefijo mono. Solo se nombraría si en este caso hubiese un solo grupo funcional OH, solo se nombra el prefijo mono en el hidróxido. Ahora, ¿cómo nombramos en la nomenclatura Stock? Se nombra tanto la palabra hidróxido como al metal, y entre paréntesis colocas la valencia de dicho metal en números romanos.
Ahora, esta sería la parte teórica. ¿Cómo sería llevando esta teoría a la práctica? Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos este primer ejemplo. Hidróxido plúmbico. Estamos empleando la nomenclatura tradicional o clásica. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque lleva el prefijo ico. Este prefijo ico para el plúmbico, es decir, para el plomo, me indica que va a trabajar con la mayor valencia. No olvidemos que el plomo tiene valencia más 2 oso más 4 ico. Entonces el ico me indica que va a ser más 4. Entonces hagamos la fórmula de obtención, sería símbolo del plomo Pb, grupo funcional OH. Ponemos la referencia de las valencias y números de oxidación de ambos que intervienen en la fórmula. Ya sabemos que el grupo funcional OH siempre es menos 1 y el plomo es más 4. Al ver que el OH hidróxido es siempre impar, es menos 1, la regla me indica que debo intercambiar 1 sobreentendido y 4 forma parte al OH. No olvidemos que al hacer este intercambio de el número de oxidación del plomo, debo emplear paréntesis, porque el 4 debe afectar tanto al oxígeno como al hidrógeno que forman el hidróxido. Ahora, ¿cómo sería nombrarlo dicho compuesto en ahora nomenclatura sistemática UPAC y nomenclatura stock? No olvidemos que la nomenclatura sistemática nos indica los subíndices. Y aquí me indica 4 radicales OH, 4 hidróxido. Entonces el prefijo sería tetraóxido, o también nombrado como tetróxido de. Y habíamos dicho que si el metal lleva un subíndice 1, no se nombra el prefijo mono. Entonces decimos simplemente tetróxido de plomo. Utilizando la nomenclatura stock sería hidróxido, nombramos el metal de plomo, y entre paréntesis número de oxidación y valencia, que en este caso sería 4, en números romanos el 4, hidróxido de plomo 4. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora el hidróxido de plomo 2. Estamos empezando con nomenclatura stock. El 2 me indica la valencia que va a trabajar el metal, entonces hagamos la fórmula plomo Pb OH menos 1. Ya sabemos que la valencia es más 2. Debido a esta valencia impar intercambiamos 1 sobreentendido para el metal y el 2 al radical OH. Empleamos paréntesis y ya habíamos dicho que el subíndice debe afectar tanto al oxígeno como al hidrógeno. Ahora vamos a nombrar tanto tradicionalmente como sistemáticamente. Entonces, tradicionalmente sería hidróxido y el plomo para la valencia 2 ya sabemos que es oso, por tanto sería plumboso. De manera sistemática vemos que posee 2 hidróxidos, entonces sería dihidróxido de plomo. No olvidemos que lleva un subíndice 1, no nombramos el prefijo mono. Entonces simplemente sería hidróxido de plomo. Y hemos trabajado ambos casos para el plomo con ambas valencias. Vamos a hacer otro ejemplo. Sería el trihidróxido de cobalto. Estamos empleando nomenclatura sistemática o UPAC. El prefijo me indica directamente cuántos hidróxidos debemos haber. Símbolo de cobalto CO. Automáticamente coloco los paréntesis OH y coloco el subíndice 3 que me indica el nombre. Tri quiere decir 3, 3. Haciendo el análisis de sus valencias, este 3, al ser impar, la regla me indica que hubo intercambio, es decir, que pertenece al cobalto con más 3. Y ya sabemos que el grupo funcional hidróxido siempre trabaja con menos 1. Y ya tenemos la valencia para poder nombrar en las otras nomenclaturas. Entonces, el cobalto al trabajar con valencia más 3, recordamos la tabla de los metales, sería cobalto más 2 oso más 3 ico. Entonces, en la nomenclatura tradicional sería hidróxido cobáltico. Como vemos ahí, el prefijo ico. Ahora, en nomenclatura stock sería hidróxido de cobalto y en números romanos el 3, que es la valencia del metal. Vamos a tomar la misma referencia del cobalto, pero ahora vamos a utilizar su otra valencia. La valencia más 2, que sería oso. Veamos. Hemos nombrado de manera tradicional hidróxido cobaltoso. El oso me indica la valencia, que sería en este caso más 2. Entonces hacemos las fórmulas cobalto COOH.
hacemos las referencias de sus números de oxidación y valencia, ya sabemos que es más 2, el OH siempre menos 1, intercambiamos porque son número impar del OH, 1 sobreentendido, y el 2 forma parte ahora del hidróxido, pero colocamos entre paréntesis. Ahora, ¿cómo lo vamos a nombrar en las otras nomenclaturas? En nomenclatura stock sería hidróxido de cobalto y el número 2 en números romanos porque es la valencia. En nomenclatura sistemática y UPAC vemos que hay 2 hidróxidos, por tanto el prefijo sería dihidróxido de cobalto. No olvidemos que si el subíndice es 1 del metal, no se nombra el prefijo mono. Entonces repetimos, el nombre sería dihidróxido de cobalto. Y hemos hecho un repaso de hidróxidos.